Advertising Trends by Adevinta, el podcast sobre publicidad digital con los mejores profesionales del sector. Bienvenidos a Advertising Trends by Adevinta, con María Toribio e Irene Santos. El ecosistema publicitario está a punto de vivir una profunda transformación. La anunciada desaparición de las cookies de terceros es un reto del futuro y del presente que bien requiere un análisis concienciudo y sosegado. A lo largo de la tercera temporada de este podcast ha sido un tema, la verdad, que muy recurrente cuando hemos hablado, por ejemplo, de los Customer Data Platform. Sin embargo, hemos creído conveniente que merecía la pena dedicar un capítulo única y exclusivamente a este nuevo escenario al que nos enfrentamos. Es cierto, María, que se trata de una herramienta tan integrada en nuestras vidas y con tanto impacto en la publicidad en Internet, que cualquier modificación tiene un gran calado. Pero en este sector estamos acostumbrados a redirigir nuestras estrategias y queremos ayudar y orientar a nuestros oyentes en la búsqueda de alternativas en la mejor dirección posible. Para lograr ese objetivo no estamos solas. En esta ocasión hemos elegido a un auténtico especialista en publicidad programática al que, pues tenemos especialmente mucho cariño. Él es José Manuel Olano, director de marketing de García Carrión. Ha sido compañero nuestro aquí en Adevinta durante muchos años y nos alegramos mucho de volver a verte, José. Bienvenido de nuevo a la que ha sido tu casa durante años atrás. Muchas gracias, el placer es mío, por supuesto, por haber invitado, por considerar que soy un gran especialista. Por supuesto. A ver, realmente ahora mi papel no está dentro del mundo de programática, es mucho más amplio, es dentro de lo que es también medios soft, medios online, pero por supuesto, todo el desempeño de mi rol dentro de Adevinta fue enfocado a lo que es la parte de programática y el inicio de cómo abordábamos el tema por el que me invitáis hoy. O sea que yo encantado y un placer de hablar con vosotros. Bueno, hola José, me sumo a lo que dice María, estamos encantadas de compartir este ratito hoy contigo. Y bueno, si os parece, podríamos empezar la entrevista tratando de detallar las afecciones y las dificultades que plantea el cookieless a los distintos players de la industria publicitaria. Entonces, ¿qué nos puedes contar al respecto de la manera más didáctica posible? Bueno, en principio, afecciones y dificultades. Uh-huh. Quizás para mí es el gran problema, es que todavía lo hemos empezado a sufrir y no somos conscientes. Porque cookieless, ya se ha abordado por otros navegadores. El gran problema que viene o el gran reto que viene ahora, no llamémosle problemas, porque todavía está por definir cómo nos puede llegar a afectar, ¿vale? El gran reto que viene es que ahora viene con Chrome, que es el navegador que más se está utilizando en España, pero estos son pasos que previamente había dado Firefox y que había dado Safari. Y lo que estamos hablando es de que dejan de poder utilizarse la First Party Data. La First Party Data o la First Party Cookie, ¿vale? Mejor dicho. Uh-huh. ¿Esto qué implica? Empiezo por el principio, porque una cookie, pensemos que desde que se empezó a crear todo el mundo web, todo el mundo de la publicidad online, está basado en cookies. Lo teníamos tan integrado, tan contemplado el que se utilizara todo a base de cookies, que realmente todo está construido en base a lo que es una cookie. ¿Y una cookie qué es? Pues es una lectura que tú haces desde una herramienta, desde tu página web, desde cualquier cosa que estés utilizando, y sobre todo en el entorno publicitario, desde un ad serving, desde una lectura, desde un DMP. Tú lo que estás leyendo son esas cookies que el usuario tiene descargado dentro de lo que es su dispositivo. Uh-huh. Entonces, el hecho de que tú puedas leer esa cookie, lo que estás diciendo es, yo te impacté con esta herramienta, por lo tanto, yo recuerdo que tengo creada la regla de que te puedo volver a impactar con esta campaña. Entonces, te permite controlar lo que es la frecuencia de impacto dentro de las herramientas publicitarias que utilizas. O bien directamente es, yo te he impactado en esta campaña y 2 días más tarde veo tu cookie, sé que te impacté por esta campaña y veo que estás realizando una compra dentro de mi sitio.
Es decir, al final lo que te permite la cookie es enlazar y entender toda la lógica de reimpacto, de quién es este tipo de usuario, de crear un segmento, de volver a retargetearle porque no finalizaste lo que es el carrito de lo que es la compra. Al final es lo que enlaza toda la lógica que se está aplicando a día de hoy en el mercado publicitario. Y bueno, a ver, es algo que llevamos oyendo ya desde hace 2 años. De momento Google ha retrasado, pensamos, finales del Creemos, ¿no? pensamos finales del 2023, pero es verdad que comunicados de estos pensamos que finales del 2021 se va a producir, finales del 2022, finales del 2023. Bueno, pues esa es la fecha oficial ahora, pero que no cabría que hubiera otro retraso. Y entonces, a ver, pues dices, las afectaciones, ¿en qué nos puede afectar? Pues lo que estaba explicando, es decir, creo que inicialmente en que realmente podamos aplicar esa lógica entre las distintas herramientas que tenemos, en que a día de hoy no va a recoger las cookies que tenemos dentro de lo que es nuestro site. Entonces, lo que estamos en una transición de saber qué es lo que va a recoger a partir de ahora. Y entonces afecta a qué es lo que podemos aplicar dentro de nuestro ad server, qué es lo que, cuáles son las herramientas que tengo que considerar para poder seguir haciendo un control de frecuencia, cómo voy a controlar realmente la efectividad de mis campañas y además si va a implicar un coste adicional que no tenía contemplado porque introduzco una nueva herramienta. Pues en todo esto nos puede afectar. Vale, muy bien, José. O sea, al final, como comentas, ¿no? Estamos en esa fase de transición, venimos de este mundo de que todo está basado en cookies y bueno, pues te agradecemos, ¿no?, que nos puedas compartir para que todos, ¿no?, estemos en la línea y nos des este contexto de estas dificultades que plantea este panorama, tales como, bueno, ¿no?, como mencionabas, el retraso en implementación por la parte de Google, la alta fragmentación del mercado, herramientas todavía enfocadas, como decíamos, ¿no?, en torno a cookies. Y en cuanto a campañas de marketing digital, José, ¿cómo crees que les va a afectar la eliminación de las cookies de terceros? Pues afectar, creo que más que afectar, lo que debemos de ver, de conocer con qué es lo que contamos, ¿vale? Uh-huh. Porque todavía no está escrito realmente en realmente cuál va a ser el cambio. Todo esto se está viendo con soluciones técnicas por parte de Google, ver cuál es la comunicación que va a permitir Chrome para que tú puedas leer, qué es lo que puedes leer. Y todo esto se está construyendo día a día. Igual que Google lo hace también en Chrome, pues el resto de herramientas, incluidas también las de Google, pues van adaptándose a todas estas posibilidades para que en la medida de lo posible, y creo que realmente es la tendencia del mercado, todo funcione como funcionaba con las cookies. Pero bueno, a ver, parece que se está avanzando en que todo lo que es cross o trabajar dentro de un mismo entorno tecnológico, es decir, trabajar, por ejemplo, dentro del ecosistema de Google, pues tú podrás seguir utilizando cookies o tendrás la fórmula de cómo incorporar el login de un usuario para poder aplicar la lógica de segmentación que venías utilizando en las campañas. Por ejemplo, en especialistas en retargeting, es decir, reimpactar un usuario fuera de tu site porque previamente ha accedido dentro de tu site y quieres impactarle con un recuerda que puedes comprar, recuerda que puedes finalizar el carrito, por ejemplo, un criteo, pues parece que está construyendo un ecosistema con todas las implementaciones que tiene dentro de los distintos publishers para que ese reimpacto se pueda producir. Entonces, parece que se está avanzando en que tú puedas realizar la campaña tal y como la venías realizando con aquellos que tienen una tecnología transversal entre distintos publishers, son los que más se están anticipando. Pero realmente en lo que debemos de verificar es qué pasa cuando yo no puedo utilizar cookies, lo que creo que tenemos que supervisar, es decir, las afectaciones que comentabais, es ¿voy a poder seguir midiendo las atribuciones que tengo en mis campañas? Es decir, ¿voy a poder atribuir el éxito de mi campaña, a esta línea de campaña, a este dispositivo, a esta campaña que tengo en este publisher, a cuál es el éxito si lo voy a poder seguir midiendo? Porque todo esto está basado en cookies. ¿Voy a poder mantener una frecuencia
de la campaña, es decir, impactar a un usuario un determinado número de veces durante lo que es mi campaña. ¿Voy a poder hacer retargeting? Si para mí crítico es hacer retargeting, ¿voy a poder hacer retargeting? ¿Voy a poder impactar a este usuario en otro entorno fuera de lo que es mi inventario? O, por ejemplo, el que está construyendo segmentos respecto al comportamiento de un usuario. Es decir, un usuario que accede 2 veces al mes en mi site, lo considero que no es un usuario, un heavy user que se puede llevar. Pero, por ejemplo, el que accede 10 veces es un heavy user. Es alguien que es muy proactivo a consultar lo que es mi información y me interesa reimpactarle. Para saber que ha entrado 10 veces y a este usuario lo estoy incluyendo dentro de un segmento y a partir de ahí decido impactarle dentro de una determinada forma, bien en mi entorno, fuera de mi entorno, y todo esto está basado en cookies. Si para ti estas funciones son fundamentales dentro de tu entorno, de tu día a día a nivel publicitario, para mí es lo primero que tienes que revisar. ¿Cómo lo voy a hacer si no puedo aplicar cookies? Y a partir de ahí, el tema es que a día de hoy las pruebas, se pueden empezar a hacer pruebas de si esto lo puedo realizar sin cookies, pero como decía, es que el ecosistema está basado en cookies. Entonces, tú a lo mejor dices, yo estoy recogiendo un usuario identificado y dices, pero es que no tengo la fórmula todavía de llevarlo a un ad serving para ver si puedo aplicar la frecuencia. Entonces tienes que ver cómo trabajar con un identificador, un intermediario que me permita aplicar ese login de usuario en otras herramientas, que pueda recoger también ese login de usuario, por ejemplo, para poder seguir aplicando esa frecuencia. Entonces, todavía a día de hoy es complicado. Para mí el primer paso sería, para ver cómo puedo chequear todos estos puntos, cómo consigo localizar un identificador que me permita trabajar de forma transversal entre las distintas plataformas que puedan existir dentro del ecosistema de publicidad. Muy bien, José, pues muy importante, ¿no? A tener en cuenta todo esto que nos has comentado y al final el poder dar respuesta a, bueno, pues a los interrogantes, ¿no? que mencionabas anteriormente. Y entonces, para ti, ¿cuáles serían los frentes que hay que resolver a la hora de crear campañas de marketing digital? Más que frentes, yo consideraría qué frentes puedo abordar o si quiero seguir haciendo lo que quería hacer, qué alternativas puedo contemplar. O sea, creo que se tendría que ver estos dos puntos. Y los mezclo entre todos, ¿vale? Porque creo que al final, en general, la pregunta es ¿cómo abordar esta situación? Eso es. Bueno, pues al final es, bueno, si yo estoy basando mis campañas, por ejemplo, en lo que es hacer una segmentación y la estaba basando en data, es decir, a lo mejor usuarios que están buscando un coche, hablando, por ejemplo, de Adevinta, pues que están buscando un coche dentro de Coches.net. Bueno, pues la alternativa que tenía hasta ahora a lo mejor era que estuvieran en un segmento y además sé que es un heavy user porque ha estado, como ponía en el ejemplo anterior, contemplando 10 coches como alternativa de compra porque está contactando con este usuario y esto está basado en data, el impacto dentro de Coches.net o bien en otro site fuera de Adevinta o bien en otro site propiedad de Adevinta pero que no sea Coches.net. Bueno, pues a lo mejor esto lo que implica es que no lo puedo hacer a través de un segmento de data, que como decía está en cookies, pero a lo mejor lo puedo hacer directamente, pues un usuario que está contemplando un determinado tipo de coche, le puedo considerar como un heavy user y a partir de ahí, es decir, basado en el contexto donde está navegando, el poder impactarle. Es decir, lo que se llama una contextualización respecto a lo que es la segmentación. Por el contexto del tipo de contenido, realizo esa segmentación. Nos perdemos parte, pero bueno, además al mismo tiempo ganas en que estoy impactando a un usuario dentro de un determinado entorno, con lo cual es más amigable respecto a lo que es la campaña publicitaria que le estoy mostrando. Se plantea también una extrapolación respecto a la contextualización, pero todo esto se está contemplando dentro de lo que es una propia sesión del usuario. Es decir, yo abro el navegador, empiezo a navegar, entro dentro de lo que es Coches.net, por seguir el ejemplo de Adevinta, y me lo invento, pues estoy buscando coche. Si luego además entro en Fotocasa y busco directamente una casa me lo invento, vosotros sois los especialistas respecto a las segmentaciones, de más de 3 habitaciones, pues digo, oye, es que a este usuario
es que lo que le interesa es un coche grande. Entonces, en función de esa navegación dentro de la misma sesión del usuario, pues puedo aplicar atributos. Entonces, es otra fórmula nueva que, bueno, hay sites o redes que lo están implementando y con bastante éxito. Sobre todo, algo que va a venir. Yo lo que creo que a día de hoy el ecosistema es inmenso, pero sí me espero también que en las tecnologías se deberían de fusionar bien, porque el grande se come al pequeño, o no es que se lo coma, sino más bien integra la funcionalidad en la que es especialista para poder incorporar dentro de sus funcionalidades. Es decir, antes hablaba de los identificadores, pues no me extrañaría que este identificador se integrara dentro de un consorcio de plataformas de compra publicitaria, muy similar a lo que pasó con los DMPs. Es decir, Adobe acabó incorporando una tecnología de un tercero, Salesforce acabó incorporando otra, y al final, bueno, pues las grandes empresas todas tenían un DMP. Sí que es verdad que ahora como cambio, el DMP, muy basado en cookies, la transición es hacia lo que es un CDP, es decir, lo que cojo es un usuario que tengo logado o que tengo identificado su dispositivo, bien mobile, bien desktop, bien de lo que me permita identificar, y a partir del login establezco un conocimiento de su usuario transversal dentro de lo que es la navegación que tengo dentro de mi site. Esa es la tendencia que principalmente están teniendo lo que son las distintas empresas para ver cómo pueden aplicar la alternativa principal de lo que son las cookies. Es decir, un usuario logado, ¿cómo le puedo identificar? Está logado dentro de mi site. ¿Cómo le puedo seguir impactando? Y es en base de que ha hecho un login, en base a que algo distinto a una cookie, como por ejemplo, conozco su mobile, conozco su PC, si lo puedo llegar a conocer, conozco que ha accedido dentro de lo que es una app, es como el lenguaje común de cambio que me va a permitir seguir impactando dentro de mi entorno. Pero no nos olvidemos que al final todo lo que implica que yo vaya a aplicar lo que actualmente vengo aplicando como una cookie, no a través de mi site, sino a través de una herramienta de un tercero, como puede ser un ad server, una herramienta de medición, de analítica, una herramienta de medición de lo que es la efectividad publicitaria. Todo lo que sea pasa de ser first party data a considerarse third party cookie, porque lo está sirviendo una aplicación, lo está sirviendo un dominio por el cual el usuario no está navegando. Entonces, el problema incluso lo tengo a nivel interno cuando navega dentro de unos propios sites. Entonces, para ello lo que sí es cómo creo un ID graph, es decir, un usuario logado, cómo lo puedo seguir identificando de forma transversal. Y esto lo mismo, el ver cómo lo aplico fuera de mi entorno, fuera de lo que es mi inventario. Y bueno, todo parece, por lo menos apuntan que los distintos walled garden, es decir, un Amazon, un Facebook, un Google, como los principales, más los que puedan surgir y podamos seguir añadiendo, van a construir eso basado en que yo transfiero un login de usuario, lo pueda seguir impactando a través de todo mi entorno, a través del el jardín amurallado de cada uno de estos grandes que comentaba, pues lo pueda seguir aplicando dentro de ese entorno. Eso sí, si me voy fuera del entorno de la tecnología de Google, pues a lo mejor ahí ya no pierdo su aplicación. Si lo pierdo fuera del entorno de lo que es un Facebook, pues tampoco lo puedo aplicar. Amazon también lo está construyendo basado en lo que es una tecnología similar a implementación de emisión publicitaria en otros publishers. Con lo cual tiene una extensión a nivel tecnológico para poder seguir aplicando ese login de usuario que tiene dentro de lo que es Amazon para poder aplicarlo de sus campañas en otros entornos. Y bueno, a ver, el sumo a lo que podríamos llegar, porque quizás se está complicando mucho, porque las alternativas son muchas, se multiplican, todavía no están claras. Y realmente está a la vuelta de la esquina cuando se puede producir este cambio, pero creo que al final es que no nos podemos quitar de la cabeza de que el utilizar cookies será como un estándar y creo que vamos a seguir persiguiendo si puede existir ese estándar dentro del mercado publicitario.
Pero bueno, esto está por escribir. Como decía, las distintas soluciones se están poniendo todavía a día de hoy encima de la mesa. Pues tomamos nota también de esto que nos comentas, ¿no? Haciendo un poquito de resumen, la contextualización, perdón, como segmentación, login, CDP, el mundo Wallet Garden, que también nos has explicado muy bien, José. Pero bueno, como todo al final, dentro de estos retos, también surgen lo que son las oportunidades en este nuevo escenario. Y aquí, ¿qué nos puede llegar a aportar? Muy claro, o sea, mira, muy directo. Al final, trabajar en cookies es que trabajas con distintos dispositivos. Yo creo que al final el trabajar bajo un login de usuario, lo más claro y directo es que hay un usuario real. Uh-huh. Yo soy José Manuel en mi móvil, soy José Claro. Manuel en mi ordenador y soy José Manuel en mi app. Soy una única persona cuando en un mundo cookies eran 3 dispositivos. Uh-huh. Ahora realmente vas a trabajar con audiencia real. Y en segundo lugar, el ejemplo que acabo de poner, si es que luego yo además me voy a mi televisión, y para mí es el gran sueño, yo de los grandes anunciantes, me voy a mi televisión y me logueo como José Manuel, es que además estoy extendiendo toda esta audiencia a, por ejemplo, algo que creo que es tan importante como la televisión conectada, o el cómo vinculas lo que es la app a lo que es desktop. Y por lo tanto la integración multidispositivo dentro de las campañas que estás realizando online o con la posibilidad de aplicar segmentaciones multidispositivo es tremendamente importante. Es lo que más creo que va a aportar. Genial. Y llegados a este punto, lo has comentado antes, ¿no? Cuando nos has dado todo el contexto al inicio del programa, la desaparición también pasa, ¿no? Por la utilización del Acero y la First Party Data, reforzando así, ¿no? El vínculo y el engagement entre usuario y marca. Y en este sentido, José, ¿cómo os beneficia también esto a las empresas? En lo mismo, en conocimiento sobre todo de lo que es un mejor, si cabe, a su audiencia, porque estás basando lo que es el estudio en un usuario real, no en una cookie. Y cookie para mí viene asociado a múltiples dispositivos. Estás sacando realmente y por lo tanto una mayor capacidad de análisis, de estudio, de inferencia de datos, de lo que quieras hacer, de lo que es un ID asociado a lo que es un usuario como persona. Y esto además permite también empezar a entender cuál es el consumo que hace de nuestros medios, de las campañas, de todo, de una forma unificada. Hasta ahora era muy típico el tener la campaña que hago en desktop, pero que tengo que separar porque lo que puedo sacar de la app es distinto y ya si te digo la televisión conectada es otro mundo. El tener una visión de cuál es el impacto y el engagement que produce un usuario en el momento que contempló todos estos cross-device, pues permite una mejor comprensión, una mejor optimización y de diferenciación incluso a la publicidad que le estoy mostrando. Con lo cual, todo esto, pues lógicamente es una mejora indiscutible. Bueno, y aunque el final de las cookies definitivos se haya ido retrasando, como bien has explicado antes, las empresas al final deben seguir preparándose para este escenario. Imaginamos también que muchos se preguntan acerca de la protección de datos del usuario. Ante esto, ¿qué deben tener en cuenta las compañías a la hora de reforzarla y también garantizarla? Bueno, quizás ahora no utilizo cookies, pero a lo mejor me planteo en desktop voy a coger una IP. Uh-huh. Bueno, voy a recoger el device ID. Es que al final es que caemos siempre en la misma trampa. Se supone que se hace para conseguir una privacidad por parte del usuario. Y creo que hasta que no llegamos al entendimiento, y entendimiento mutuo, ¿eh? O sea, creo que al usuario le falta comprensión, pero porque también es verdad que se lo tenemos que explicar. El usuario no trabaja dentro de lo que es un entorno publicitario Uh-huh. ni con distintas herramientas. Tiene que llegar a entender qué es esto de cookies que se utiliza, cuál es la capacidad de segmentación y cuáles son los datos que recogen. Y lo más importante, ¿cuál es el beneficio que va a obtener de que yo de que coja estos datos? Es decir, que lo que estoy cogiendo es sus gustos, su preferencia. Y como empresa que participa dentro de lo que es el mundo publicitario, que le tengo que mostrar lo que más le puede interesar. Y el usuario tiene que entender que esto es lo que más le agrada, Uh-huh. o no, pero creo que tampoco se están utilizando datos que comprometan lo que es la privacidad de este usuario. No voy a saber si realmente vive en una ciudad,
o cuáles son sus gustos, preferencias para al final saber que hay una persona con nombres y apellidos y que le puedo hacer un seguimiento. Simplemente el objetivo como anunciante creo que es mostrarle una publicidad personalizada porque creo que puede ser más agradable para él y no tengo que engañar y conseguir una mejor efectividad dentro de lo que es la campaña. Y el usuario tiene que entender que esto no le va a saturar. Y desde el anunciante tiene que decir que no te voy a saturar porque te conozca más que nadie. Claro. O sea, creo que tiene que ser un equilibrio entre ambos. Pero, como decía al principio, es sobre todo mejorar el entendimiento entre ambas partes, siendo el principal culpable lo que es el ecosistema publicitario o todos los que participamos en la industria publicitaria. Uh-huh. Pues gracias, José. La verdad que lo has explicado de maravilla. Lo hemos entendido muchísimo mejor ahora. Hay también otra cuestión sobre los datos que no queremos dejar sin comentar. Existe un consenso generalizado en que las compañías que tienen muchos datos se verán menos afectadas que aquellas que manejan menos datos propios. ¿Por qué ocurre esto? Yo más que los que manejan muchos datos, se supone que el que maneja muchos datos pues tiene una mayor preparación tecnológica y una voluntad de cómo seguir utilizándolos. Uh-huh. Debería estar asociado a esa voluntad de, bueno, y bajo un entorno de cookies, ¿cómo lo voy a seguir utilizando? Entiendo que si es un gran negocio para una compañía el utilizar datos, pues pondrá más empeño en cómo lo podrá seguir utilizando en un mundo sin cookies. Sí que es verdad que a lo mejor se ve debilitado porque estos datos... al final eres un intermediario donde los estás comercializando, lo estás representando, es decir, un proveedor de third party data, como se venía utilizando en la fecha actual a través de lo que es un DMP, pues a lo mejor no tiene esa posibilidad porque se le cierra el grifo, es decir, tendría que revisar cómo obtengo estos datos para poder comercializarlo. Entonces, creo que al final el owner del data, el de la fuente de data que tiene muchos datos, lógicamente pues invertirá más para ver cómo lo puede seguir rentabilizando, utilizando o teniendo sin más esa comunicación con el usuario porque era productivo por su lado. Pero sin olvidar una cosa, es decir, no porque tengas first party data quiere decir que tú puedes aplicarlo en una first party cookie. Eso lo puedes hacer desde un dominio. Pero como decía antes, en el momento que te vas a una solución de un tercero, a un ad server, a otra herramienta para aplicarlo, pasa a ser third party cookie. ¿Vale? Uh-huh. Con lo cual, para mí es donde está la inversión de cómo puedes ir aplicando esa first party data. Muy bien. Pues para ir concluyendo, José, antes de que Irene te haga la pregunta del millón, ¿no? Sabemos que el denominado cookieless, de lo que llevamos hablando todo el programa, ¿será el fin del conflicto entre privacidad y segmentación publicitaria? O bueno, al final es un debate que no acabará nunca, irá mutando. Lo he dicho antes, es que es cuestión de entendimiento de los que participamos en la industria publicitaria, de educar al usuario qué es lo que estamos recogiendo, por qué lo hacemos y que el usuario se sienta cómodo con lo que está dando. Pero tengo claro que la evolución pasará en que el día que el usuario tenga todo el control de la data, cómo se cede, cómo la da, qué es lo que están visualizando las empresas de ello y tenga claro cómo lo aplican, porque a un usuario no le expliques qué es retargeting, ese día es cuando se habrá terminado. Que al final de una forma o de otra es cuando dos partes llegan a un acuerdo, ¿no? Un entendimiento, es cuando se finalizará. Yo creo que es más, estamos pasando de una ley de cookies a que vamos a ver una transición a una nueva ley, que entiendo que será, vale, y ahora, ¿cómo recojo el ID de usuario? Pues posiblemente hay una evolución en cuanto a lo que es la legislación, porque cookies solamente servirán para la first party cookie, pero no para la third party cookie. Entonces, pues lógicamente creo que habrá una revisión a nivel legislativo, pero insisto, el final, cuando dos partes llegan a un acuerdo. Llegan al acuerdo, muy bien. Bueno, ahora sí que llega la pregunta del millón y José, te vamos a pedir... Este es el millón de verdad, ¿no? Sí, ahora sí. A ver, te vamos a pedir, pues como experto en la materia, que saques la bola de cristal, si se puede, y que nos comentes qué nos deparará el futuro. Pues el futuro, pues es que la verdad es que el futuro, o sea... No está escrito, ¿verdad, José? Y en lo más amplio, pues es que cambia cada día. Claro. Si hay como tendencias, este año se habla de
de que si publicidad en marketplace, de quien lo venía haciendo en supermercados, tendencias la del cookieless, etcétera, etcétera. No lo sé, hay 1000 tendencias y todavía es como muy incierto. Yo creo que lo que sí es verdad que el avance, lo quieras llamar como lo quieras llamar, lo puedes llamar publicidad exterior digital, lo puedas llamar televisión conectada, lo quieras llamar algo que, por ejemplo, en noticias ya ha sucedido como lo que es la prensa digital, pues para mí esa es la macro tendencia. Cómo al final todo se termina digitalizando y que creo que al final entrará dentro de lo que es un entorno digital y muy similar a lo que es la aplicación de marketing online. Es una obviedad, pero creo que hay que contemplarlo, que para saber qué va a pasar, cuál es la gran tendencia en la que estamos metidos. Creo que todo lo que es la predicción del usuario también es una macro tendencia. Estamos hablando de optimización de campañas de forma teniendo en cuenta 1000 facetas por parte del usuario o variables que puedo contemplar para ver cómo mejor va a funcionar la campaña, el tener una conversación con una máquina con lo que es un usuario, el cómo puedo inferir este comportamiento del usuario para aplicarlo en otros entornos. Al final, el deep learning creo que es algo que cada vez va a estar en el día a día y que cada vez va a ser mucho más preciso y va a sacar lo mejor de cada una de las herramientas, lo mejor de cada uno de los impactos, lo mejor de cada una de las optimizaciones que podamos realizar en marketing digital. Yo algo que creo que también, y esto ya muy enfocado con cookies, y de hecho sí hay iniciativas, todas las telcos creo que tienen una oportunidad y creo que la están intentando aprovechar de cómo desembarcan en lo que es el entorno digital. En caso de España, por ejemplo, un Movistar desde lo que es la televisión conectada, pero al final no nos olvidemos que las telcos en general lo que tienen es la visión de por dónde navega el usuario, con quién navega, qué es lo que consulta y por lo tanto sus gustos, su preferencia y el ser una capa por encima. No me extrañaría que pudieran desembarcar con más fuerza dentro de lo que es el mercado publicitario. Lo he dicho antes también, cada vez más cosas, más funcionalidades y el uso de más herramientas, creo que todos pasamos por unos mayores costos tecnológicos dentro de lo que es la empresa. Y bueno, en general, sobre todo ya enfocado a lo que es cookies, mayor precisión en lo que son las segmentaciones. En la medida que pasemos este bache de que podamos impactar a audiencias reales, es decir, a personas, cogemos una mayor precisión, unas frecuencias reales y multidispositivo, es decir, que un usuario pueda controlar lo que es la frecuencia de cómo le ha impactado en televisión y que pueda complementar esta frecuencia. Esto a día de hoy es un sueño, se está haciendo solamente en base a estudios. Si hay aplicaciones, pero que están basadas en panel. Pensamos que en la transición estamos diciendo que pasamos de cookies a usuarios reales. En el momento que tengas esa visión, claro, la frecuencia es real, el conocimiento es más real y por lo tanto las posibilidades que tenemos que hacer en cuanto a interacción con parte del usuario como elemento que participa dentro del ecosistema de publicidad, creo que se incrementa con creces. Pues muy bien, José. Lo cierto es que ha sido, la verdad, que muy clarificador y necesario tenerte con nosotros en este programa. El cookies, bueno, pues puede generar, ¿no?, mucha incertidumbre, que será especialmente también notable, como has explicado, cuando Google lo haga definitivamente en 2023 o, bueno, cuando decidan finalmente, ya que, bueno, pues al final cubre la mayoría del mercado publicitario digital en nuestro país. Pero bueno, al final lo cierto es que existen, alternativas y que ante todo tenemos, ¿no?, que tener muy claro la desaparición de las cookies de terceros, que esta desaparición no supone ni mucho menos el fin del marketing digital. Así que gracias de nuevo por ser nuestro faro en todo esto, José Manuel. Ya sabes que en Adevinta Spain te seguimos apreciando muy mucho, aunque nuestros caminos profesionales se hayan separado. Ha sido un placer tenerte, José. Para nada, el placer es mío, ya sabéis dónde estoy para charlar del mercado publicitario y espero que de otras cosas. Yo también os echo muchísimo de menos. Un abrazo muy fuerte a todos por ahí. Gracias. Muchas gracias. Nada, a vosotros.
La verdad que es increíble, María, lo deprisa que sucede todo y los cambios tan drásticos que se dan igualmente en nuestro sector. Pero desde aquí también podemos poner nuestro granito de arena en la visualización de un mundo sin cookies de terceros. Un mundo en el que se abren nuevas posibilidades para las marcas que ya han empezado a prepararse para estos cambios. Totalmente de acuerdo. Al final estamos seguros, ¿no?, de que las empresas y profesionales que nos escuchan no van a esperar al último momento, o no deberían, para tomar cartas en el asunto, porque aquí han podido escuchar las claves más importantes. Aquí nos despedimos. Como siempre, gracias por estar al otro lado y nos escuchamos pronto en nuestro siguiente programa de este Advertising Trends by Adevinta. Un fuerte abrazo. Has escuchado el podcast de Advertising Trends by Adevinta. Si tienes alguna pregunta o quieres proponernos nuevos temas, puedes hacerlo en advertising@adevinta.com. Y si te ha gustado lo que has escuchado, suscríbete en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu plataforma preferida. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!